activando su cámara y corriendo sus nombres, pido paterno, materno y nombre, ¿ya? Semana no, lunes y jueves no podemos pasar clases, justamente por el tema de las marchas, etcétera. Y por eso pasamos, ¿no?, en el horario alterno, los ingenieros. Y vamos a tratar de avanzar unos cuantos ejercicios, aunque hemos empezado un poco tarde, ¿no? Vamos a tratar de avanzar un poco, ¿ya? Bien. Antes de empezar, es bastante importante recalcar, ¿no?, que los exámenes van a ser presenciales, todo, incluidos los exámenes prácticos, ¿ya? Tanto los parciales como exámenes prácticos. Entonces, se le va a indicar en qué fecha van a ser los exámenes, lógicamente con bastante anticipación, ¿no? Ya no va a haber los exámenes virtuales, porque se debe tomar práctica, ¿no?, de forma presencial. Entonces, eso es para que ustedes vayan preveyendo, viendo, practicando, ¿no?, los respectivos ejercicios y la metodología que se les va a indicar, ¿ya? Bueno. Primeramente les voy a mostrar, ¿no?, las personas que hemos depurado. Ya se dio el tiempo necesario en la plataforma para que puedan cambiar su nombre. Y ahí, ¿no?, están personas que no tenían su nombre respectivo, ¿sí? Mi apellido paterno, materno, mi nombre actualizado en la plataforma. Se quedó mucho más tiempo, 3 veces de lo que se había indicado. Entonces, bueno. Bien, a ver, vamos a preguntar. Vamos a ver qué hemos visto en la anterior clase. A ver, a las personas que no tienen su cámara encendida, a ver, vamos a preguntar. A ver, Yucra. Yucra Mariana. Dígame, a ver, Yucra Mariana, ¿qué vimos en la anterior clase? Un ratito auxiliar. A ver, Palacios. Palacio, Paula. Ahí está, se la está plasmando, porque el análisis de grado de libertad incluye en lo que es la variable de decisión. Es la base de cálculo que se va a tomar en cuenta para resolver un problema. Es lo más importante en sí, ¿no? Bien, a ver, al finalizar, si da el tiempo, vamos a tomar un control de lectura en la plataforma, ¿ya? Eso al finalizar la clase, ¿no? 10 minutos antes. Bien, eso no
de los conceptos que ya se han visto anteriormente, ¿ya? Bien, entonces vamos a entrar en el enfoque de los problemas y cómo es que se debe de la manera que se les va a mostrar enseguida. Entonces vamos a entrar primero a los problemas de balance de materia, ¿ya? Vamos a ver intercambiar problemas, algunos problemas que ya tenemos acá, y vamos a saltar un problema que vamos a tener en esta diapositiva para reemplazarlo con otro problema nuevo para un análisis, su análisis respectivo, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con este primer problema y dice, ¿no? Una planta industrial productora de nítrico prepara el mismo relativamente concentrado, el cual se obtiene a partir de la mezcla de dos corrientes del mismo ácido, una de 12.02% de ácido nítrico con 52% de ácido nítrico, ambos en peso. Para una producción relativa, ¿no? Se desea saber qué cantidad de cada uno de Sí, se escucha. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, estábamos dando lectura al problema y decíamos, ¿no? Para una producción relativa, se desea saber qué cantidad de cada uno se debe bombear desde los tanques de almacenamiento para mezclar y obtener 800 libras al 31% de ácido nítrico relativamente en peso, ¿no? Entonces, un problema sencillo, primeramente, una unidad simple. Nosotros debemos, primeramente, enfocar el problema a los siguientes pasos que vamos a anotar. Vamos a hacer, primeramente, para cada problema, identificar el diagrama, ¿no? El proceso en el cual se encuentra ya este problema que menciona. A esto nosotros le denominamos análisis de flujo y análisis de marcaje. El análisis de flujo contempla el análisis de la unidad, ya, de proceso, el análisis de las entradas, el análisis de las salidas posibles que pueda conllevar este proceso. Como bien dice, nosotros debemos analizar lo que dice en forma literal el problema, ¿no? La mezcla de dos corrientes en forma líquida a un respectivo porcentaje en peso, las cuales deben producir un cierto flujo en masa, me da la masa, ¿no? Para poder analizarlo a un cierto porcentaje de ácido nítrico. Entonces, debo analizar el proceso de mezclado, ¿no? Entonces, debemos analizar nuevamente el flujo, el análisis de flujo, donde yo veo que en ese mezclado, en ese proceso, entran dos flujos, uno por izquierda, puede ser, y otro por debajo, o también, en este caso, se lo puede dibujar de forma paralela al flujo entrante de izquierda, pero son dos flujos de entrada de material y un flujo de salida. Y debo escribir los datos que me proporciona el problema en el análisis de flujo. Lógicamente hay un flujo A, voy a llamar un flujo B, ¿no? Y un flujo C. Cada flujo consigo mismo trae un cierto porcentaje en peso,
Me dice de ácido nítrico, ¿no? De ácido nítrico, 12.2% para el primero, 52% para el segundo y 31% para el flujo o el efluente, ¿no? De salida. Vamos a llamar efluente a la salida y afluente a las entradas. Eso anótenlo. El afluente formado por la masa de 800 libras contiene un 31% de ácido nítrico. Entonces, ese es mi análisis de flujo y debo de notar mi límite fijo para mi unidad de proceso con línea segmentada punteada. ¿A qué va el análisis de marcaje? Bajo el mismo análisis de flujo, yo debo utilizar mi marcaje para determinar la totalidad de las composiciones que pueda conllevar a cada flujo correspondiente de entrada o salida del sistema donde se denotó el límite fijo. Entonces, yo tendré para el flujo A, que era 12.2% ácido nítrico, en sí era el dato que me brindaba el problema, ¿no es así? Pero no es la totalidad de los componentes posibles que pueda contener dicho flujo, porque me habló un porcentaje en peso, pero no me dijo en qué. Ácido con 52 o 12%, ¿en qué? Cuando no nos menciona el problema, generalmente ya sea un compuesto inorgánico polar o un compuesto orgánico polar, vamos a decir que este está soluble en agua, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que es una solución, una disolución que tiene un segundo componente que es agua. Entonces, yo estoy haciendo el análisis de marcaje para contemplar el segundo componente, ¿no? Con agua en el flujo A. Lo mismo en el flujo B y por ende lo mismo en el flujo C. Una vez se determine la totalidad de componentes, tanto en los flujos de entrada y flujo de salida, yo puedo decir que el flujo de marcaje, el análisis de marcaje está completo. Y el análisis de marcaje es bastante importante cuando existe reacción química, porque analizamos los componentes, la composición de cada flujo. Cuando hay reacción química, los componentes cambian en la salida, son nuevos, algunos porque se generan, ¿no? Se genera producto, ¿sí? Entonces, es bastante importante el análisis de marcaje. Ahora está separado, lo muestro separado para la diferencia que existe entre análisis de flujo y análisis de marcaje. Eso es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis de flujo y un análisis de marcaje? O los pasos que deben seguir hasta llegar a poder calcular, agarrar y recién hacer el cálculo respectivo. Se empieza con el análisis de flujo, luego con el análisis de marcaje, ¿no? Y una vez tengamos el análisis de marcaje, nosotros ni siquiera podemos empezar a resolver el problema, porque al siguiente paso viene lo que es el análisis de grados de libertad de este problema, ¿no? Entonces, nosotros vamos a resumir los análisis de grados de libertad, ¿no? Hay dos formas de hacer el grado de libertad, tres. Uno con el análisis de flujo y datos conocidos, análisis de composiciones, análisis de variables independientes, ecuaciones independientes, ¿no? Y el otro, el número, en este caso, de corrientes, y no toma las composiciones conocidas y toma en cuenta las relaciones entre los flujos. Son las dos maneras que utilizan en forma de cuadro, vamos a decir, para poder realizar los análisis de grado de libertad. Nosotros vamos a resumir eso porque esa metodología, cuando aparecen unidades múltiples, 3, 4 unidades múltiples, ese cuadro se torna bastante grande, extenso, ¿sí? Es como un mecanismo de reacción. Un mecanismo de reacción radicalario es bastante extenso, lleva todas las etapas. Un semimecanismo de reacción, ¿no? En este caso, conlleva la etapa más importante, pero sí el camino varía diferente. Entonces nosotros nos vamos a basar en la ecuación que les planteé, que es la misma terminología que utilizan
los grados de libertad en el número de variables conocidas, incógnitas, ecuaciones, relaciones y algunos conceptos cuando existan reacciones químicas y en este caso unidades móviles. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir, esta es una unidad simple, sin reacción química, un proceso físico, ese es el mezclado. Entonces yo voy a decir, mi análisis de grados de libertad se va a resumir a n de i igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones. Se acaba de resumir o simplificar lo que es número de reacciones químicas, se anula. Número de especies reaccionantes se anula, no hay reacción. Número de interconexiones se anula porque no hay unidades múltiples acá, pero relaciones sí se mantienen. Entonces va a ser esa ecuación el análisis de grados de libertad para una unidad simple, ¿no? Sin reacción química. Se va a resumir a esa ecuación con las relaciones, ¿sí? Pero esas relaciones, que se las denominan relaciones, pueden ser de dos tipos. Pueden ser internas o pueden ser externas. Internas del problema, como ser análisis de composición o flujo o condicionamiento del mismo problema, ¿no? Condiciones. O externas, como ser ciertas relaciones de leyes que manejen el análisis de un mezclado. Con una mezcla de gases, digamos, le llaman de una relación externa a un problema, pero que está presente bajo un concepto, bajo una variable de proceso que puede ser la presión o la temperatura. Entonces las relaciones hay de dos tipos. Vamos a analizar las internas y las externas, ¿no? Muy bien. Entonces, el número de incógnitas. Incógnitas, miren. Vamos a analizar ese número de incógnitas. A ver. Número de incógnitas. Y aquí anoté el número de incógnitas, ¿no? No siempre lo voy a anotar. El problema, una cierta cantidad lo voy a anotar. Después lo vamos a hacer de forma, en este caso, no entera. 7, 5, 4 y 1. ¿No? Ya ustedes tienen que dominar, de comprar. Entonces dice, ¿no? Número de incógnitas. Muy bien, veamos. Dice, aquí de mi análisis de marcar, debo tomar en cuenta los flujos A y B, mi incógnita. Primero empecemos por las entradas, A y B. Entonces yo tengo mi flujo A y mi flujo B, ¿no? Y también no conozco la composición de A, la fracción, si ustedes quieren, básica o porcentual del agua, ni en el flujo A ni en el flujo B. Pero alguien me puede decir, pero dice 12.2% y solo son dos componentes. Sí, son dos componentes. Pero en el momento que usted me hace, ¿no? Y me dice cuánto vale el agua, porcentaje o fracción básica, me está calculando. Y para el análisis de grado de libertad no se debe calcular absolutamente nada. No se calcula nada. Porque es un análisis. Tal cual como está el problema, ¿no? Entonces, ahí el análisis de grado de libertad completo y el resumido. Siempre hay un máximo de grados de libertad y un mínimo donde varía un rango de incógnitas dependiendo de las incógnitas que se tomen en cuenta. Vamos a tomar el completo primeramente, ¿no? El total, el máximo, que puede ser, en este caso, incógnitas en fracción básica o porcentual para el agua del flujo A, del flujo B, del flujo C, ¿no? Entonces, miren, yo no conozco esto de acá, ¿sí? No conozco A, no conozco la fracción básica del agua en A, no conozco B, no conozco la fracción básica en B del agua, ni conozco la fracción básica de C en el agua. ¿Cuántas incógnitas tengo? 5 incógnitas, ahí está, estamos contando. A, B, XA de agua, XB de agua y XC de agua.
¿no? Entonces voy y veo y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco en común. Ecuaciones independientes o por componente, balances independientes o por componente son dos, uno para el ácido y uno para el agua. Siempre van a ser balances independientes o por componente. Un balance es una ecuación que hace, ¿no? Entonces son dos, ácido y agua. Dos ecuaciones independientes. Bien, relaciones. Muy bien, relaciones. Primero internas y luego externas. Internas del problema. Debo leer el problema y decir, ¿será que el problema me da una condición? Me dice que B es 2 veces más que A. Me dice que B es la mitad del efluente de salida. Me dice que la composición varía. No, no me dice nada del problema, ahí está. No me condiciona. No me da alguna condición, relación interna. Relaciones internas, cero. Ah, pero hay otras, relaciones externas. Pues las relaciones se suman en relación interna y externa. Relación interna vamos cero. Pero relaciones externas al problema. Ah, muy bien, externas. Que no tiene nada que ver con el enunciado, ¿no? Yo analizo y digo, una relación, ya sea en tanto por uno o en tanto por ciento, significa que cada flujo, en este caso A, B o C, va a tener una composición en I componentes y esa composición en I componentes más Y componentes va a ser igual a 1 o equivalente en tanto por ciento al 100. En este caso son dos componentes. Si analizo en porcentaje, será igual al 100%, en composición, claro está, para el análisis del balance de materia. Y si no, en fracción másica, será en tanto por uno. ¿Qué fracción másica? Es la cantidad de masa de cada componente, ¿no? Dividido entre la masa total, ¿no? Por la cantidad de kilos de un componente sobre kilos de la masa total, ¿no? En fracción máxima. Entonces, eso que acabamos de escribir ahorita, una ecuación. Las relaciones son ecuaciones auxiliares que nos ayudan a resolver un problema. Entonces, ecuaciones auxiliares internas y externas. Esta es una externa, porque el problema no dice nada de la composición, si debe ser al 100%, ¿no? Pero nosotros sabemos que un flujo debe ser la sumatoria en porcentaje de los componentes al 100% o en fracciones másicas, volumétricas o molares al tanto por uno. Muy bien. Entonces, esa relación externa al problema debe converger para el flujo A. Sí, para el flujo A, porque tiene un cierto porcentaje de ácido, 12.02%. Para el flujo B, también. ¿Por qué? Porque tiene otro porcentaje de ácido nítrico, diferente al del flujo A. Y también para el flujo C, porque es diferente al flujo A. ¿Dónde hay un lob? ¿Ah? Come rápido. Poner su micrófono para que no Deja por ahí, ponte como vos. Ahora, si quieres, va a venir a comer. ¿Por qué te has ido así? ¿Lo cuesta? Parece que una persona con tacones se levanta. Le voy a encargar sus micrófonos, ¿ya? Para no, en este caso, parar la clase. De igual forma, no, las personas que van ingresando, ¿sí? Para poder entender, porque una vez cortamos la explicación, para más adelante, cuando tengamos problemas más complejos,
uno pierde, ¿no?, tanto la explicación como el entendimiento. ¿Ya? Entonces, lógicamente, para preguntar, sí. Cualquier duda, consulta, cortamos la clase y nos podemos debatir sobre cualquier concepto que ustedes quieran, de balance de materia y energía, o que estemos analizando, ¿no? Bien, entonces, vamos a contar las relaciones por cada flujo, para A, para B y para C. Y dice relaciones, aquí le puse relación. Fracción másica del ácido más la fracción másica del agua debe ser igual a 1. ¿Eso para quiénes? Para el flujo A, para el flujo B, para el flujo C. Entonces digo, muy bien, ya no hay relaciones, no hay más. Ahí está, no hay dónde más yo pueda sacar relaciones de mi análisis de flujo y marcaje. Porque si el análisis de flujo y marcaje está mal, el análisis de grado de libertad va a estar mal y por ende el problema está mal. Por eso el diagrama es lo más importante del problema, ¿no? No estamos resolviendo nada, estamos planteando. Entonces, como tercera etapa, el análisis de grados de libertad. Y bueno, aplico la ecuación anterior, le digo 5 incógnitas menos 2 ecuaciones independientes menos 3 relaciones. 5 menos 2, 3 menos 3, 0. NDI igual a 0, eso significa que el problema tiene una sola, única solución. Pero 5 son mis incógnitas máximas que yo puedo llegar a tomar para este problema. Pero, ¿qué pasa? Este es el análisis completo de grados de libertad. ¿Yo qué puedo hacer con este problema? Muy bien. Puedo hacer el logrado de libertad lo más sencillo posible. Miren, si yo digo NDI, perdón, NDI igual a número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones, ¿no? Eso es lo que estamos manejando. Incógnitas, bien, vayamos nuestra incógnitas. A, no conozco A, como flujo primeramente, y B no conozco. Primero se miran los flujos, tanto de entrada y de salida. En C, si hay un flujo, lo conozco. Luego se miran composiciones, pero estamos analizando primero composiciones en fracciones másicas y porcentuales. A veces hay problemas que te dan una masa por componente. Ahí es otro enfoque. Más adelante. Entonces, miren, no conozco A, no conozco B, ¿no? Anoto A, anoto B. Y yo digo, no, bueno, dice que no conozco la fracción másica del agua en A, en B y en C. Pero podría calcularse con la relación de la composición de los componentes en A, en B y en C. Así es, podría. Entonces, no la tomo en cuenta la fracción másica del agua porque se sobreentiende que ya está calculada, ¿no? Y digo que solamente tengo 2 incógnitas. Ecuaciones por componente, balance independiente, ácido y agua, 2. Puedo escribir relaciones internas del problema son 0, externas del problema también se vuelve 0. Entonces, donde yo tengo a esto va a ser 2 menos 2 menos 0 igual 0. Las incógnitas mínimas para tomar en cuenta este problema son 2. Y las máximas y las completas son 5 incógnitas. Y las mínimas son 2. Significa que pueden tomar también el valor de 4 y el valor de 3. Sí, así es, porque hay algunas veces que depende del calculista y dicen, tomo la del agua de la entrada y de esta entrada también, pero no el de salida, ¿no? Porque se puede calcular.
Pero las relaciones que debo tomar en cuenta es por flujo, tanto para A y solo para B. Entonces, en ese caso, tendría 4 incógnitas, menos 2 ecuaciones, menos 2 relaciones por los flujos A y B. Y lo mismo tendría 0, pero tendría 4 incógnitas. Estoy entre el máximo y el mínimo rango de la incógnita. Si usted toma más incógnitas de acá y o menos incógnitas de estos límites, el análisis de grados de libertad que esté haciendo está mal. Para eso sirve tomar en cuenta los rangos de las incógnitas permisibles en cada uno de los problemas, el máximo y el mínimo. Y él le da un enfoque a cada persona para saber cuántas incógnitas está tomando y ver si está en lo correcto. Entonces yo puedo tomar 4 Palacios, puede tomar, no sé, Rodríguez 3, otro tomará 2, otro tomará 5, pero me van a dar 0 los grados de libertad y va a ser el mismo análisis que tiene una sola, única solución. Pero el que me tome 1 está mal, el que me tome 6 está mal. ¿Me entienden? Entonces, en esta ocasión, los grados de libertad, miren, se lo he resumido, se lo he hecho de manera completa, 5. Pero también podemos resumirlo y tener 2. Entonces, deben manejar ambos, ¿no? Por el momento traten de poner todas las incógnitas. Ya cuando tengan mayor práctica, eso se visualiza, ¿no? Esto puedo calcularlo con esto. Sí, pero no lo estoy haciendo. Estoy asumiendo que se puede con su relación que no tomo en cuenta. Una incógnita se resuelve con una ecuación. Si tengo más incógnitas que ecuaciones, lógicamente no va a haber una solución, ¿no? Ni matemáticamente. O peor aún, más ecuaciones que incógnitas, viceversa, ¿no? Entonces, eso deben tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? Si las dos incógnitas, y disculpe ingeniero, que tomó fueron A y B en este caso, o sea, para resumirlo, ¿no? ¿Podría tomar la composición de A en agua del flujo A y la composición de B en agua del flujo B? En vez de tomarlo los flujos completos. ¿Me explico? Ya, no. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros tomamos una incógnita, debe ser una variable, ¿ya?, que haga que las demás variables de ese flujo estén dependiendo de esa misma. Si nosotros tomamos en cuenta la composición de A, o la incógnita, de agua, ¿no? Y no A, no me sirve de nada saber la composición del agua que resta si no tengo la masa total del flujo. Porque la fracción másica es la masa del componente sobre la masa total. Y si usted tiene la masa total como una incógnita que va a depender de la otra, y las otras dos dependen de esa incógnita, perdón, el problema va a resolverse. ¿Me entienden? Porque hablamos de, en este caso, variables no independientes, dependientes. Las fracciones másicas, o molares, o volumétricas, estas composiciones dependen del flujo total. No obstante, el flujo total no depende de las fracciones. Así tengan una relación de masa igual a xy por masa y, es la masa total. Entonces, por eso les dije un momento, siempre que se tomen las incógnitas, se debe ir primero a los flujos. Flujos másicos, molares o volumétricos. Primero de entrada y luego de salida. Una vez terminen con los flujos, se van a las composiciones. Pueden ser porcentajes, fracciones, como ustedes quieran, o incluso masas por componente. Porque puede decirme aquí 30 kilos de ácido nítrico en A, ¿no? Eso es una masa, pero del componente en su flujo. Entonces, el segundo paso es ir a ver la composición de cada componente o su masa, ¿me entienden? Ese es un orden prioritario para el análisis de grado de libertad.
¿Se entiende? Ya. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, disculpe, ingeniero, las relaciones son iguales a cero porque no se las menciona en el ejercicio, ¿no? Las relaciones internas, Sí, claro, las relaciones internas, nosotros tenemos dos tipos de relaciones, ¿no? Si ustedes quieren manejar una ecuación, vamos a tener relaciones, ¿no? Relaciones totales, si quieren, relaciones internas, ¿no? Internas del problema, más lo que son relaciones externas del problema. Entonces, las relaciones internas para este problema, sí, son cero. El problema no dice nada. Pero las externas son aquellas ecuaciones auxiliares, leyes, porque las leyes son ecuaciones, son modelos matemáticos auxiliares que nos ayudan a resolver el problema. ¿Y cuál es la ecuación auxiliar que nos ayuda a resolver una composición en un flujo? Es la sumatoria de los componentes y más los y componentes igual a 1 o al tanto por ciento en esta ocasión. Eso es una relación externa, auxiliar del problema, ¿no? Pero si usted no toma en cuenta la composición, sí, la segunda composición que me dice como incógnita, no está tomando en cuenta una de ellas. Y si no toma en cuenta su incógnita, pues la ecuación tampoco, porque va a sobreentender que va a estar completo al 100%, ¿no? Y que solo hay ácido y hay agua. Pero eso es de forma ideal. Si analizamos un mezclado en la vida real y me dice que solo tiene ácido nítrico y agua, eso es falso, ¿no? Porque el agua tiene otros componentes y el ácido no va a estar puro. El ácido tiene una pureza, no se olviden de eso. Pero eso es de forma ideal, por eso es una ecuación auxiliar empírica que depende del número de componentes. Entonces, si no toma en cuenta esa incógnita por ende tampoco sus relaciones aquí en el segundo tipo de análisis de grado de libertad serían cero ambas. Pero en el primero que nosotros tomamos acá abajo, aquí, no, sí lo toma en cuenta porque toma en cuenta su incógnita por flujo. Por ende, debe haber una ecuación por cada incógnita para que el problema tenga solución. ¿Y cuál es esa ecuación? Esa relación en composición. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos 3. Análisis de flujo. ¿Cómo se resuelve un problema? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Análisis de flujo, análisis de marcaje, análisis de grados de libertad. ¿Para quién? Para una unidad simple sin reacción química. Notenlo. Unidad simple sin reacción química. Cuando sean múltiples, cuando hayan reacciones, empieza a aumentar, porque aparece el análisis de composición y el análisis de reacción antes del análisis de grado de libertad. Entonces ya empezamos a variar, ¿sí? Bien, entonces, todo claro, ¿no? Para esto, grado de libertad, siempre en cualquier cálculo, siempre en cualquier forma matemática, química, física, que ustedes vean, siempre hay un máximo y siempre hay un mínimo. Son rangos los que manejan cálculo, rango permisible, ¿no es cierto? Para ver una variable optimizada, de una variable de proceso, de una variable diseñada, ¿no? Tenemos el rango, en este caso, la variable de operación, ¿no? El rango máximo, el rango mínimo y el rango optimizado.
Entonces, siempre hay rango, ¿no? Siempre vean todos los cálculos, ustedes tienen un límite permisible. Si ustedes están calculando un diámetro de una tubería, un área de transferencia de calor, una altura de una torre, ¿cómo saben si va a estar bien o va a estar mal? Porque existe una norma. Cuando usted construye o diseña un diámetro, no un plato para una torre, de anillos rashing, digamos, ¿no? De plato o empacado en anillos rashing. El constructor, digamos, no Perry o Contojo le va a decir, este es el rango permisible. Ah, y usted su cálculo lo va a comparar con el rango. En el punto que caiga, va a estar bien y puede operar y montar. Porque los cálculos que no están correctos dentro de los rangos, no va a ir a construir algo que no va a funcionar, porque lo va a diseñar y no va a hacer. Entonces, si se llega a equivocar, va a ser fatal, ¿no? Por eso se manejan los rangos, ¿sí? Hasta en la estadística. Bueno, entonces, queda claro el análisis de grados de libertad. Bien. Y tenemos una sola única solución. Para cada balance de materia, se debe escribir la ecuación general de balance, porque se parte de ahí para hacer el balance. Para cada problema, ¿no? Es su condición, es su hipótesis, su planteamiento. Entonces, balance de materia se pone para M1, porque le puse mezclador 1, bajo el concepto de la ecuación general de balance de materia, dice entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Debo contemplar el análisis bajo qué criterio está este balance. Para empezar, digo, es un proceso continuo, porque el problema no me dice nada de discontinuidad, no me habla de acumulación, ¿no? No dice nada, se asume que el proceso es un sistema estacionario o permanente, por ende yo tengo acumulación igual a 0. Como es una unidad de mezcla, solo hay un proceso físico, no hay una reacción química, no existe generación de productos ni consumo de reactivos. Entonces también esos términos se vuelven 0, donde yo puedo despejar, acomodar la ecuación y tener que va a ser el balance de materia para el mezclador M1 va a ser igual a entrada, igual a salida para M1. Entonces, ya tengo mi condicionamiento general para poder escribir mi balance. Yo puedo decir balance de materia global, pero alto, balance de materia global. ¿De qué tipo voy a hacer? Balance molecular, es un sistema abierto, es un sistema estacionario y un balance integral. Y debe categorizarme el tipo de balance que me está haciendo, porque acabamos de ver muchos tipos de balance más arriba en la teoría, ¿se acuerdan? Y este es un balance de materia global, balance molecular, un sistema abierto, sistema estacionario, balance tipo integral. Y si quieren, podemos poner un sistema homogéneo. No es necesario que digamos homogéneo, porque sobreentiende que es un proceso físico de mezclar. Pero en un proceso, en este caso, una generación de una caldera, va a ser heterogénea, porque hay dos fases distintas, estado de la materia líquida y vapor. Un balance homogéneo. Muy bien, entonces dice, no, entrada, que entra el problema entre el flujo A, entre el flujo B. ¿Y qué sale? Sale el flujo C. A más B igual a C.
sea un dato para mí, me lo da el problema, reemplazo 800. A eso llamo ecuación número 1. Digo, balance parciales o por componente. Generalmente podemos escribir ambos balances. Sí, podemos. Pero el más aconsejable escribirlo es el que dependa de los datos del marcaje. ¿Cuál es el dato del marcaje que me da todo este problema? El del ácido nítrico. Por ende, es más susceptible a agarrar el balance parcial para el ácido. ¿Sí? Entonces yo voy a tener balance parcial para el ácido. ¿De qué tipo? Balance molecular, sistema abierto, sistema estacionario de tipo integral. Balance integral. ¿Por qué integral? Porque estoy manejando solo masa, no solo unidad de tiempo, no un balance diferencial de tipo integral. Entonces, yo tengo un balance parcial. Pero el balance parcial por componente, porque hemos visto que hay dos tipos de balances parciales, por unidad y por componente, no hay balances parciales por unidad en este problema porque es una unidad simple, una sola, única unidad. Pero sí hay dos componentes, entonces puedo obtener balances parciales por componente. ¿A qué se refiere por componente? De una masa total, yo puedo igualar que la masa total MI de un flujo va a ser igual a la fracción másica XI del componente I por la masa total. Puede ser en fracción másica o en fracción molar. En el número de moles del componente I va a ser igual a su fracción molar I por los números de moles totales. Entonces, yo debo escribir con respecto solo a la masa o los números de moles del componente en análisis. Eso define un balance parcial. Entonces, yo debo escribir para A, para que sea solamente ácido, en A debo multiplicar por su fracción másica, en este caso, XA de ácido nítrico. Por el flujo A me dará la masa del ácido nítrico de entrada. Más la entrada del ácido nítrico en B será el flujo V por la fracción másica de B de ácido nítrico. Igual a la salida del flujo C total por la fracción másica del ácido nítrico en C me dará la masa total de ácido nítrico a la salida como efluente del mezclado. Reemplazo. ¿Cómo es una fracción másica? Si aquí me da porcentaje. Debo modificar, transformar, ¿no? De porcentaje a fracción másica. Simplemente divido entre 100 y sé que eso es, ¿no? Lo divido entre 100% y tengo que es 0.1202 libras de ácido nítrico sobre libras del flujo A. Eso es fracción másica. Son unidades. Por libras de A, que no conozco. Más, tengo el dato 52%, aquí está de ácido nítrico, que es 0,52 libras de ácido nítrico sobre libras de B. Es igual a 0,31 libras de ácido nítrico sobre libras de C por las 800 libras de C que me da el problema. Y empiezo a simplificar lo que son, ¿no? las libras de A, y me queda todo en ácido, ¿cierto? En ácido, balance parcial está correcto. Entonces reemplazo y multiplico, ¿no? Me queda 0,02 de A más 0,52 de B y multiplico esta proporción y me da 248. Siempre debo manejar de 4 a 6 decimales. Ya, vamos a manejar de 4 a 6 decimales. Y cuando hay acumulación, sí o sí 6 decimales. ¿Ya? Cuando sean balances sencillos, integrales, acumulativos, en este caso sin acumulación, bueno, podemos manejar 2. Por lo correcto, 4 a 6. Ecuación número 2. ¿Puedo escribir la tercera ecuación del agua? Puedo hacerlo, no hay problema. Pero, ¿para qué voy a escribir la totalidad de los balances que puedo realizar en este problema?
Si con dos ecuaciones y dos incógnitas el problema tiene solución, ¿no? Es muy diferente que el problema me diga, escriba la totalidad de balances. Ah, si me dijese escriba la totalidad de balances, me faltaría un balance más, un balance parcial. ¿Para qué? Para el agua, de tipo molecular, sistema abierto, sistema estacionario, balance integral. Pero no me dice eso el problema. Entonces, los balances parciales están en función al número de componentes. Y está bastante claro. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Tengo un sistema de ecuaciones que se formó a partir de mi modelo matemático que se planteó en el balance. Entonces, tiene una solución. Puede resolverse por sustitución, por eliminación, por reemplazo, ¿no? Pero el más exacto que se maneja es por matrices. Ustedes saben matrices. Yo vamos a manejar por matrices, ¿no? Porque por sustitución y eliminación, cuando hay una incoherencia matemática o una desigualdad, no muestra y en su calculadora le va a salir error. Y hay problemas de esa naturaleza. Entonces, las matrices muestran esa desigualdad por el concepto matricial de filas o columnas nulas, ¿no? Bien. Entonces, lógicamente, vuelvo a matriz estos valores con sus coeficientes respectivos y sus columnas en A y en B y en coeficientes, ¿no? Y puedo utilizar las operaciones, en este caso, de adición, permutación, multiplicación, para llevar a una matriz escalonada y así tener lo que es una igualdad para la columna B y reemplazar y despejar el flujo B en libras. Y de la ecuación número 1, si tengo C como flujo total y acabo de hallar B, podré tener el valor de A. Y tengo el valor de B y el valor de A y el problema está con su solución, ¿no? Quiero saber cuánto de ácido entra en A, que dice el problema, ¿no? Se debe saber cuál cantidad se debe bombear desde los tanques. Sabemos cuánto bombear ya de los tanques de almacenamiento de cada ácido, ¿no? Del de A y el de B. ¿Alguna pregunta? Cuando los balances sean bastante grandes, ¿no? Podemos utilizar sol, mientras debemos hacerlo de manera manual. Ustedes dominan las operaciones matemáticas, algebraicas, ¿no? Entonces, si es unidad múltiple, sí, podemos utilizar sol. En unidades múltiples. En unidades simples se debe mostrar el cálculo, ¿no? Se debe mostrar. ¿Por qué? Porque en un examen no todos sus compañeros van a ir por matrices. No van a formar tal vez la misma matriz superior o inferior, tal vez otro forma, una matriz inferior, inferior escalonada, superior escalonada, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Lo tengo. ¿Podría volver dos láminas atrás, un ratingo?
Ya, ahora sí. Sí, me decía. ¿Quién hablaba? Ingeniero, ¿podría volver 2 láminas atrás? Un ratito, ¿dónde están los 2 gráficos? Ahí está. Sí. Ahí, ¿cuál es la diferencia entre esos dos Que análisis? este es el análisis de flujo y este es el análisis de marcaje. El análisis de flujo solamente contempla los datos del problema que me brinda con respecto a la información necesaria, tanto entrada y salida. Y el análisis de marcaje ya contempla la composición total de cada flujo, ¿no? En este caso el problema no dice que está disuelto en agua, miren. No vemos que es una disolución en agua, ¿sí? Solamente de ácido. Entonces, generalmente el análisis de flujo y marcaje se lo hace junto, en uno solo, cuando hay mayor práctica. Pero por el momento ustedes pueden, hasta que dominen, hacerlo por separado. Primero flujo y luego marcaje. Ya a medida que vayan practicando más, el análisis de flujo y marcaje es uno solo. Se lo puede escribir de esta manera, que este es el de marcaje es el final, ¿no? Analizan los componentes que no indica el problema en composición. ¿Ya? Bueno, a ver. Tenemos un segundo problema, dice, en un ingenio azucarero se mezclan dos corrientes de productos extraídos a partir de la molienda con el fin de producir un efluente que contenga 25% más de sólidos totales disueltos a partir de un primer flujo continuo que ingresa a un mezclador o refinador con 57% de sólidos totales disueltos. ¿Cuánto se deberá mezclar de cada corriente y qué cantidad de sólidos totales disueltos tendrá cada flujo de alimentación, al igual que su efluente? Si el flujo de salida está en una relación con el primero de entrada de 1 a 2,5. Dice, para la producción se desea del ingenio, se requiere un caudal, o desea del ingenio, se requiere 250 metros cúbicos hora, y sabiendo que la densidad del mismo melado concentrado es de 1,04 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto se requerirá de melado proveniente de la elaboración y de azúcar refinada en la alimentación? Y es un parámetro que me dan, ¿no? Con respecto a las concentraciones de cada uno de ellos, ¿no? Melado y azúcar refinada, con respecto a la cantidad de sólidos totales disueltos, ya caracterizan los flujos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el mismo análisis de flujo, análisis de marcaje. El análisis de flujo puedo tener que un mezclador o refinador 2, que entra a mezclarse dos corrientes de la misma manera, un flujo A, un flujo B, para dar un flujo C, ¿no? Y el problema, miren, solo me dice que el primero está en un 57% en sólidos totales disueltos. No me dice nada del flujo B ni del flujo C, mi análisis de flujo, tanto de mi entrada como de mi salida. Bueno, y analizar el flujo de marcaje, entonces. Análisis de marcaje. Tendré que son sólidos totales disueltos. Lógicamente estamos hablando de ingenios están en agua, ¿no? Entonces, disueltos en agua para la entrada, para la entrada de B y para la salida de C, más mi límite fijo. Entonces, sencillo mi análisis de flujo y marcaje, solamente tengo ese dato que me brinda el problema. Entonces, miren, analizaré, ¿no?, mi análisis de grado de libertad. Es una unidad simple, sigo sin reacción química, ¿no? Número de incógnitas menos número de ecuaciones menos relaciones, ¿no? Análisis de grado de libertad para una unidad simple sin reacción química. Vámonos a la incógnita. Veamos la incógnita. Ah, muy bien. Incógnita. Primero siempre vámonos a los flujos, ¿no? Los flujos. Ahí está. Tenemos A, B y C. O los flujos, ¿no? A, B y C. ¿Sí? Luego, en este caso, veo la totalidad de A. En A, la fracción másica, en este caso de A, de agua, ¿no? De B,
¿Se colgó? Parece que se le fue su internet. Sistema abierto, sistema estacionario, balance integral, Eso, gracias, eso me falta. balance de materia global, balance molecular, sistema abierto, sistema estacionario, balance integral. ¿Ya? Bueno, lamentablemente no podemos pasar por entrar de nuevo y no podemos, ¿no? Entonces vamos a ir con calma primeramente a un primer ejercicio para que ustedes más o menos se planteen cómo es que vamos a ir resolviendo a medida que vamos a ir avanzando. Siempre va a haber algo nuevo en cada uno de los problemas que se va a ir viendo para que podamos llegar a resolver cualquier problema, ¿no? ¿Ya nos salimos, ingeniero? No, creo que no se le escucha su audio. Se le fue el internet otra vez, por eso. Se le cortó, parece. Volvió a salir. Se volvió a salir del sí. Hay que esperar para que nos diga que pongamos presente para la lista. Exacto. Sí, eso. Ya vamos diciendo presente antes que se vuelva a cortar en el chat. Ya está habilitado. Está demasiado inestable el internet. ¿Nos podemos salir, ingeniero, cuando pongamos presente? Claro, pueden ir retirándose mientras dicen presente los demás de sus compañeros. Eso es la próxima clase. Igual el control de lectura lo tomamos la próxima clase ya. Imposible tomar ahorita el control de lectura. Bueno, el último es para que guardemos el chat y podamos Valenzuela, ya se anotaron todos. Vamos escribiendo en el chat. Bueno, eso sería todo, jóvenes, por hoy entonces, ¿sí? Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.